Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino Spider Culé, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Vamos a estar hablando de la renovación de Sergi Roberto y además de la posible renovación de Sergio Busquets por una temporada más. Vamos a hablar de estos dos temas combinados y de la opinión que tengo sobre estas renovaciones, porque visto lo visto, pues verdaderamente no me hacen mucha gracia ni mucho entusiasmo, pero entiendo que el Barça lo está haciendo también en parte porque ve complicada la ventana de verano para fichar. Veremos a ver el Barça cómo ficha en verano. Mi recomendación para el Barça sería muy simple. Si tienes a un Di María a tiro, fíchalo. A tiro me refiero porque acaba contrato con la Juve. Ficha a Di María. Puedes vender a Rafinha, vende a Rafinha, capitalízate, pero tráete a alguien sin tener que pagar traspaso. Si te sacas de encima, yo que sé, a Frenkie de Jong, busca un centrocampista de garantías tipo Gundogan que pueda venir sin pagar fichaje, aunque tengas que pagar un sueldo un poquito más alto. Es decir, vende a jugadores para capitalizarte, para cargar las arcas e intenta traerte a sustitutos que no requieran traspaso, que sean jugadores que vengan con la carta de libertad y que quieran estar en el Barça porque es un, pues como Lewandowski, ¿no? Es un reto, poder jugar el clásico, bueno, pues tener una serie de condicionantes que son un atractivo para muchos jugadores el venir a la Liga Española, sea al Barça o al Madrid, y el Barça aprovechar esta coyuntura para intentar, bueno, pues eso, el intentar sacarse encima jugadores monetizables que quizá ya han dado un rendimiento y que ya hemos visto hasta dónde nos llevan, todo y que a mí ahora sacarme a Frenkie de Jong de encima me jodería bastante, no así a Rafinha, pero por ejemplo pienso en sacar a Rafinha y tener a Abde. Es que me das a elegir entre Rafinha y Abde, lo que le estamos viendo a Abde en Osasuna, que no solo regatea, que no solo marca goles decisivos. Claro, veo lo que hace Rafinha, claro, luego dices, bueno, sí, pero igual Abde en el Barça no... Bueno, yo creo que Abde está demostrando que para lo que quiere hacer el Barça, que es tener extremos abiertos y que jueguen bien por banda izquierda y banda derecha, Abde puede jugar en las dos y yo creo que es un jugador para mí más apto para ahora mismo que el señor Rafinha, y es un canterano, no te costaría nada, lo recuperas, vendes a Rafinha, ya tienes solucionado el tema del extremo, del delantero, cambias a Rafinha por Abde, por ejemplo. O sea que creo que hay, aunque he dicho lo de Di María, hay opciones que el Barça puede barajar, repito, para capitalizarse y fichar verdaderamente aquello que sea estratégicamente y totalmente necesario. ¿Es Sergi Roberto y Sergio Busquets prioridades para el Barça? Solo lo puedo entender desde mi punto de vista, desde la situación en la que el Barça no se ve capaz de fichar el año que viene. Yo creo que Sergi Roberto es un jugador versátil que en ningún caso es titular, ni va a ser titular, y que lo único que le sirve a Xavi es para parchear el lateral derecho, el mediocampo, cuando fallen prácticamente todas las alternativas que pueda barajar el Barça. Y también esperemos, claro, que quizá el año que viene Pablo Torre tenga más protagonismo. Veremos a ver qué hace el Barça al no poder fichar con Pablo Torre, que es un jugador que me gustaría verlo bastante más en acción y que no le está dando Xavi mucha pelota, que digamos, de momento. El fichaje de la renovación de Sergi Roberto no es una cosa que me haga especial ilusión, tampoco la continuidad de Busquets, porque creo que hay un punto donde me gustaría ver ya una revolución o una limpieza total con el pasado. Una vez que se ha ido Messi, que se ha ido Piqué, que se han ido jugadores muy importantes como los grandes jugadores que tuvo el Barça en su gran momento, creo que estos resquicios que quedan, que son Busquets, Sergio Roberto y Jordi Alba, por más que estén ayudando mucho al equipo, por más que estén siendo piezas a día de hoy que quizás se consideren estratégicas, no tanto por su titularidad, sino por su experiencia, por lo que pueden aportar al vestuario, yo cada vez ahora que los veo jugar, como que cada vez me cuesta más empatizar con ellos. Ya veo como que es como si estuviéramos ya forzando excesivamente la máquina con una serie de jugadores que tuvieron un momento muy bueno en el Barça, particularmente Sergio Busquets y Jordi Alba, no tanto así Sergio Roberto, pero que yo creo que ya es un ciclo terminado, ¿no? Dicen que Sergio Roberto lleva 17 o 18 temporadas en el Barça, que es un montón, son muchos años en el Barça, pero para mí es un jugador, bueno, pues que yo lo he dicho siempre, y no es por tirarle mierda al jugador, pero para mí no tenía nivel Barça. O sea, yo creo que era un jugador que en el Barça B tuvo su momento, la gente del club decía que tenía un futuro increíble, pero para mí no ha dejado de ser más que un Bartra. O sea, un jugador que, bueno, te puede cumplir, pero no es un jugador top para realmente cubrir ciertas necesidades. Todo y que, al final, el Barça es verdad que según con qué jugadores ha jugado, también hemos tenido algunos jugadores, por ejemplo, ahora me acuerdo de Mathieu,
que tampoco era la rehostia, y el año que estuvo en el Barça, como estaba rodeado de muy buenos jugadores, hasta Matiete hizo un buen equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como siempre he dicho en otros vídeos, Sergi Roberto para mí no es un generador de contexto. Para mí Sergi Roberto es un jugador de contexto. ¿Qué significa esto para los que nunca habíais oído esto en el canal? Bueno, pues que hay jugadores como Ronaldinho que te generan un contexto favorable donde se apalancan otros jugadores para lucir, ¿no? Michael Jordan es casi el exponente máximo de lo que estoy explicando, ¿no? Los jugadores que son ellos muy buenos, pero hacen mejores a sus compañeros de lo que son. Les empujan a ser mejores. Messi podría ser otro exponente de esto. En cambio, hay jugadores que viven del contexto. Si traes a según qué jugadores al Barça, si hay un gran equipo, resulta que ellos lucen. Pero si no hay un gran equipo, ellos por sí mismos no son capaces de cambiarte la dinámica, no son capaces de cambiarte el contexto. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que estoy viendo ahora, Rafinha. Rafinha no es un jugador que cree contexto. Quizás Rafinha llega a un Barça con Messi, con Eto'o, voy a decir nombres aleatoriamente, o con Ronaldinho y tal, y quizás Rafinha con Iniesta, Xavi, y Rafinha parece, vamos, la última Coca-Cola del desierto. Le quitas a todos estos y le obligas a ser él el que cree el contexto, y Rafinha no te lo crea. Rafinha es víctima del contexto. O sea que si el contexto es favorable, lucirá, y si el contexto es desfavorable, no lucirá. Sergi Roberto es totalmente un jugador de contexto, que vive del contexto. Si hay un buen contexto, él podrá más o menos rendir. Si no hay contexto, él no te va a generar contexto. Él no va a cambiar el chip del vestuario, él no va a cambiar el chip de un partido, él no va a cambiar la dinámica, él simplemente cumplirá con el contexto general que tenga el equipo. Entonces, si el Barça es un equipo deprimido, no cuentes con Sergi Roberto para que te saque de la depresión. Él caerá en la depresión como el resto del equipo. Que el equipo es alegre y feliz, Sergi Roberto será un jugador que será alegre y feliz, como el contexto en el que se vive, ¿no? ¿Y esto por qué lo comento? Hombre, porque el Barça tiene que tener ciertos jugadores capaces de crear contexto. O sea, tenemos que tener jugadores, especialmente cuando hacemos fichajes importantes, tienen que ser jugadores que puedan cambiar dinámicas, que cuando salgan incluso del banquillo, dentro de su limitación, si no son titulares, sí puedan cambiar contextos. Y esto pasa con algunos jugadores de banquillo también. Hay jugadores que te salen del banquillo y te cambian de repente el rumbo del partido. Y dices, ¿por qué este tío no es titular? Porque cuando es titular no me sirve como cambiador de contexto. Es simplemente un tío que vive de lo que ya hay. Y para eso, pues en un Barça, muchas veces estos jugadores pues no pueden ser titulares. Pero si les das 20 minutos, en esos 20 minutos sí tienen gasolina para cambiar el contexto. Porque hay jugadores que cambian el contexto radical, como Ronaldinho o Messi. Hay jugadores que te lo pueden cambiar a veces y hay jugadores que te lo pueden cambiar nunca. Bueno, el Barça tiene que tener varios titulares que son generadores de contexto y tiene que tener en el banquillo algún jugador de cambio de contexto esporádico. O sea, que de un ratito te lo cambia, ¿no? Sergi Roberto no cumple ninguna de las funciones. Es un jugador que vive única y exclusivamente del contexto del Barça. Por lo tanto, para mí, pues no es un jugador ilusionante, es un jugador que por lo que ha venido cobrando y tal, creo que ya ha acabado su ciclo en el Barça. El Barça no le debe nada a Sergi Roberto y ya está, punto. Y con Sergio Busquets me pasa un poco parecido. O sea, creo que Sergio Busquets ya ha cumplido su ciclo. No le veo ya un jugador que cambie los contextos de los partidos. A veces hasta me preocupa las pérdidas de balón y las tonterías que hace, la lentitud, incluso a la hora de pensar, a la hora de ejecutar. Le veo lento y la verdad que pienso que Sergio Busquets también ya debería marcharse. La verdad es que creo que el Barça debería aprender a vivir sin Sergio Busquets y no estar tan pendiente de que se quede tanto como si fuera una pieza tan fundamental que no pudiéramos vivir sin él. Creo que Frenkie de Jong ha demostrado que puede hacer de Busquets sin ningún tipo de problema. Así que bueno, señores, la noticia es esta: Sergi Roberto renovado y el Barça está por reunirse ya con Sergio Busquets para tratar su futuro. Decidme qué pensáis en el sistema de comentarios y nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino Spire Culé, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. ¡Chao!